Muy bien, señoras y señores, estamos en contacto con Horacio Llobet, quien es experto en mercado de trabajo y CEO de la empresa Nawayan. Espero haberlo dicho bien. Muy buenas tardes, Horacio. Ana Argañarás y Hugo de Torres, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Bueno, Horacio, la primera pregunta que tengo que hacerle es la siguiente. Obviamente, este modelo del que ya hablan buena parte de los medios y que se está aplicando en algunos países de Europa y recientemente se ha legislado en Chile, ¿cómo calzaría acá y quiénes están discutiendo este tema? Porque también es muy importante que se discutan los intereses que hay detrás de una modificación de esta naturaleza. Lo escuchamos. Totalmente. La verdad que para dar un marco general a la gente que nos está escuchando, Hugo y Ana, y para poder contextualizar la situación, esta es una tendencia que tenemos que empezar a entender que se vino para quedar. El de la reducción de la jornada laboral, el de 4 días por 3, empezar a hablar que dentro del trabajo empieza a existir más tiempo, más bienestar. Hay una remodelación en el mundo del trabajo que está yendo hacia esa línea. Ya se han hecho varias pruebas en el mundo, pero siempre digo, también sería ingenuo compararnos nuestros países con países del primer mundo. Digo, hay culturas distintas, políticas distintas. Digo, no todo se puede hacer en el mismo lugar y puede funcionar de la misma manera. En Latinoamérica lo empezó a hacer la prueba Chile, que después de casi 3-4 años que venían movilizando esta ley de la reducción de la jornada laboral, terminaron aprobándolo y a partir del 1 de mayo se empieza a aplicar. Y lo que van a hacer es algo coherente, que van a decir, bueno, ¿cómo vamos a reducir la jornada laboral de 45 horas a 40 horas, pero entendiendo que hay una lógica atrás para poder ejecutarlo? Y bueno, era el compromiso cada una de las industrias, análisis una por una, que va a reducir la jornada laboral de a 1 hora por año, o sea, en 5 años se va a hacer todo este traspaso sin afectar en absoluto el salario de la persona. De lo que se apuntaba por un lado era esto: ¿seremos más productivos o vamos a tener que contratar más gente para hacer el mismo trabajo que antes? Bueno, todos los estudios marcaron que la tendencia es que a medida que la gente está más relajada, no está tan supercargada, porque pensemos que los países de Latinoamérica conforman una de las regiones donde más cantidad de horas se trabaja en el mundo. Entonces, hay un cambio que si trabajamos los puntos necesarios, somos productivos, no es trabajo más y a ser más productivos. Tengo que trabajar, tengo que tener una cabeza liberada, tengo que estar descansado. Y bueno, hacia ese lado y todos por lo menos las pruebas que estuvieron realizando funcionaron perfectamente. Bueno, Chile fue pionero, empezó con esta ley para implementarlo, bueno, y ahora lo tomó Argentina recientemente el tema, lo quiso ya empezar a tratar un poco, a ver si esto es factible. Ahora, Perdón, pero la consulta ¿es factible en Argentina? Y yo creo que tenemos muchas deudas internas por resolver. De un país donde la presión fiscal existe para las empresas es tan alto. De hecho, hace poquito se publicó la semana pasada un estudio que realizó la Universidad Austral de aquí de Buenos Aires, donde analizó cómo era la presión fiscal y demás. Si una empresa argentina cumpliera pagando todos los impuestos que corresponden al día, no podría subsistir. Entonces, digo, reducir la jornada laboral en Argentina, ¿hay que hacerlo? O sea, sí. Ahora, me parece que no podemos analizar simplemente eso como un solo, sino entender un poquito el todo de cómo está la situación laboral en Argentina, desde los sindicatos, desde el Estado, desde las empresas y de los trabajadores. correcto. Bueno, el tema de la presión fiscal, no, digamos, es posible que también sea discutible, pero digo, lo importante es quiénes tienen la voz mandante en esta discusión, porque no es lo mismo que lo haga un CEO de una empresa que busca denodadamente rentabilidad, a que lo tenga, por ejemplo, un gremialista o un especialista en derecho laboral como es, qué sé yo, Héctor Recalde, que también está hablando de este tema. Quiero decir, prima facie la discusión también presenta muchas aristas, que es de qué lado me posiciono, es decir, del lado del bienestar del trabajador, del lado del rendimiento del trabajador, del lado del bienestar de la sociedad, etcétera. ¿Por qué le hago esta observación, Horacio? Es justamente para saber quiénes opinan qué cosa en cada caso, porque lo que se dice es, podemos reducir la jornada laboral, pero hacemos una competencia feroz entre un montón de trabajadores que tomarían ese trabajo por hacer horas extras o por otro tipo de mecanismos que van a terminar siendo viciosos, digamos, dentro del sistema. ¿Existe esta posibilidad? Claramente que existe esa posibilidad. Yo creo que también, Hugo, tenemos que empezar a entender que ya no es como antes, que todo es tan extremo, ¿no? Claramente
te pongo el ejemplo del país vecino, Chile lo manejan 5 grandes empresarios. Sí. Digo, obviamente hay un poder concentrado muy fuerte, pero hoy, cada vez en un país como Argentina, cada vez, digamos, la tecnología empezó a federalizar las oportunidades laborales, el talento argentino realmente es muy bueno. Digo, hoy la visión, yo soy el dueño de Nahuayam, de mi propia empresa, trabajan 30 personas en este equipo, Sí. y yo soy la persona que soy pro de aprobar, de empujar la revisión de la jornada laboral, de que tenemos que estar. Hoy yo lo compremos en el día a día con mi gente. O sea, nosotros no evaluamos a la gente por la cantidad de horas trabajadas. Tenemos que lograr esto. Si le hiciste 6 horas, te sobran 3 para descansar, leer un libro o lo que sea, yo lo aplaudo. Entonces, ¿crees que todos están con la mirada que el trabajador hay que castigarlo para que trabaje en el horario? ¿Eso existe todavía? Claro que existe, pero hay otros modelos de empresarios, hay otro modelo que viene con las nuevas generaciones con una cabeza distinta, donde ya no importa solamente hacer una producción de un producto, un servicio, sino cómo impacta el mundo, cómo hay empleabilidad, cómo hay inclusión laboral. Digo, hay una mirada distinta. Yo lo vivo, lo compruebo. Ahora, ¿falta un montón? Sí, falta un montón, pero me parece que Hugo, para responderte, esto va a llegar en Argentina. Sí. A mí lo que me gustaría que, por lo menos yo me dedico a materia laboral hace mucho tiempo y evalúo un poco las diferencias que existen entre los diferentes países. Digo, cuando vos evalúas el salario mínimo en dólares que tiene Chile, es de $460. Uruguay, que lo tenés al lado, 540. El nuestro roza los 180. Entonces, hay muchas cosas para discutir. No solamente reducimos o no reducimos la jornada. ¿Cómo hacemos que las empresas que importamos servicios entren a plata como te tienen que entrar, como te entra en cualquier otro país? Entonces no existirían rubros extraños, que la gente tira plata por un lado y aparece por acá escondida. Digo, el argentino aprendió a esquivar todo. Por algo hay un 40% de informalidad laboral. Entonces digo, nada, si no escuchamos todos esos mensajes, tenemos que sentarnos realmente a discutir incluso una modernización en el código laboral. Digo, Argentina tiene mucho desafío, pero yo soy consciente que tenemos que ir a ese modelo, estar trabajando 45, 48 horas semanales. Es insostenible en el tiempo para la vida y la seguridad mental de cada uno de nosotros. Sí, veía que las experiencias, por ejemplo, en Bélgica o en Dinamarca, no recuerdo bien, dieron que el tema de la salud había mejorado, aparte de la producción, ¿no es cierto? El tema de la salud había mejorado sustancialmente. Quiero decir, los trabajadores, digamos, podían generar un gasto a las empresas por su enfermedad, ya no lo generaban y encima eran más productivos, con menos horas de trabajo. Totalmente, totalmente. Sí, todos los estudios que por lo menos nosotros venimos investigando todo el tiempo, analizando, nosotros de hecho tenemos una herramienta que es un videojuego que mide los perfiles de la conducta de las personas y podemos predecir cómo se comporta con inteligencia artificial en un ambiente de trabajo. Nosotros estamos todo el tiempo estudiando personas, y vemos las orientaciones, dónde se está desarrollando más, cómo la mujer empezó a desarrollar un nivel de liderazgo mucho más potente que el hombre el último año. Digo, hay mucha información para analizar. Eso tiene que ver con que después de la pandemia hubo una remodelación en la vida, pero principalmente hablando de lo que estamos hablando del mundo del trabajo, que cambió mucho el modelo de trabajo que estábamos acostumbrados a nuestros padres y nuestros abuelos. Bueno, hoy la tecnología nos está impulsando cada vez a darnos cuenta. Hubo en el 2025 el Foro Económico Mundial estima que la inteligencia artificial, que va a ser la convergencia más importante y más grande del mundo en generación de empleo, espera que en 2 años, menos de 2 años, genere más de 97 millones de puestos de trabajo que hoy no existen. Entonces, hay un gran desafío para ir avanzando, porque creo que hoy tenemos que entender qué pasa en el mundo y avanzar, obviamente, a nivel desde la legislatura, en leyes que vayan ya acompañando esta revolución del mundo del trabajo. Horacio, ¿cómo estás? Ana Argañaras te saluda. Hola, Ana, ¿qué tal? Escuchando justamente esto que venías hablando de los nuevos tiempos, hablando de esta reducción en la jornada laboral, pensaba lo siguiente: no trabajar de pronto tantos días a la semana, tantas horas, sino más bien trabajando pensando en objetivos a cumplir. Exactamente, esa es la manera que se evalúa hoy. Las empresas se evalúan de esa manera. Yo no se evalúa más como era antes, que nuestro abuelo entraba, marcaba la tarjeta y cuando tenía que volver a marcar la tarjeta, eso demostraba que era el trabajador cumplido, era productivo. Hoy hay una nueva remodelación. Después tenemos muchas empresas arcaicas que se quedan en ese modelo. Sí, hay que hacer toda una revolución cultural dentro de las empresas, sin duda. Ahora, si pensamos esto de los objetivos, ¿es viable en nuestro país esta reducción laboral? Sí, totalmente. Nosotros
somos las personas, digamos, el argentino tiene una habilidad y una cualidad muy destacada comparada con cualquier trabajador del mundo, que es una persona extremadamente adaptable. O sea, el argentino, bueno, no hay mucho para contar, todo cuando uno cuenta las peripecias del país de los últimos 20 años, no entiende cómo lo hacemos. Lo pasó, es una costumbre, esa costumbre de adaptabilidad a diferentes entornos tan cambiantes, es algo que uno ya lo tiene incorporado sin darse cuenta, y termina siendo una de las habilidades más destacadas que busca el mercado laboral. Hay que aprovechar a sacar el jugo. Claro, claro. Horacio, la última pregunta tiene que ver con esto. En caso, es decir, para la reducción de la jornada laboral es absolutamente imprescindible una reforma de la legislación laboral. Y la amenaza, y hay un problemita, que la amenaza, es decir, en el medio de una grieta política que está viviendo la Argentina, la amenaza respecto de la reforma laboral también tiene que ver con intereses de determinados sectores, que son obtener una enorme rentabilidad disminuyendo los derechos laborales. ¿Cómo cree usted que debiera iniciarse esta discusión para decir, che, yo no pertenezco a ninguno de los grupos, estoy hablando de lo que es mejor para todos? ¿Cómo imagina usted que hay que iniciar esta discusión como para empezar a hablar de una reforma del tiempo laboral en la Argentina? Excelente pregunta. Yo creo que la verdad que en Argentina estamos muy distantes, digamos, hay una grieta muy marcada políticamente, y que al otro le vaya mal es alegría del otro. No es todos diríamos con que el país le va mal, o todos nos teníamos que poner contentos de hacer cosas para que al país le vaya bien, independientemente a quién democráticamente le tocó estar de turno. Me parece que nosotros siempre somos así, buscamos los fracasos. Esto es realmente sentarnos desde el sindicato, saliendo de la postura de los sindicatos con la mitad de los años 70, entendiendo que el mundo estamos en el 2023, estamos en el siglo XXI, no estamos más en el siglo XX, entender el empresario que ya no puede ser ese arrebatador de la rentabilidad que te importaba nada de las personas, y hoy las personas son lo más importante, el capital más clave, la principal adquisición de las empresas en la próxima década va a ser el talento. Entonces, las personas ya no van a ser más que van a buscar el trabajo. Hay que salir a la empresa a conquistarlos. Entonces, esa remodelación del trabajo, el que no va haciendo ese mindset de empezar a cambiar, se va haciendo. Entonces, presentar esa discusión donde cada uno se va a quedar amarrado en su silla solo discutiendo esto, es difícil llegar a un acuerdo. Hay que tener un acuerdo real, participar gente del mundo empresarial, participar gente del Estado, legisladores, trabajadores, y realmente discutir en algo para construir positivamente. Si tenemos todo para reventar en la Argentina y generar empleo de lo que más querramos. Entonces tenemos todo el potencial como país para hacerlo. Deberíamos en algún momento sentarnos todos a criticarnos, decir, dejémonos de joder y hablemos secamente, porque quedarnos encajados en discusiones banales terminamos afectando la vida de un montón de gente. Entonces me parece que digamos, un 40% de informalidad es una alerta roja. Debemos estar todos desesperados que existe un 40% de informalidad. El 40% no tiene ningún tipo de protección social, no tiene ninguna cobertura, está a la hora de nadie. Eso debería ser emergencia para nosotros. Bueno, ¿cómo nos discutimos? Ya estamos acostumbrados a muchos números. Me parece que si planteamos este desafío y nos sentamos realmente seriamente, yo creo que tranquilamente podemos tener una modernización, porque decir reforma laboral, yo entiendo que eso genera reticencia a un montón de personas, pero no podemos pensar que una ley laboral, que la última reforma fue en el año 1960, por lo menos, no podemos modernizar algunos códigos puntuales laborales, como por ejemplo la tecnología o internet, que en ese momento ni existía, y hoy sí. Me parece que sí, y no, es muy difícil construirlo. Me parece que tenemos que sentarnos seriamente y comprometernos a sacar algo que sirva realmente para impulsar el mundo, el desarrollo económico, la vida de las personas, construir un país mucho mejor. O sea, yo a veces lo veo tan sencillo y no puedo creer que nos quedemos encajados en las luchas, nada más, simplemente por cada uno tener razón. Mientras tanto, mucha gente estamos ahí arrastradas, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, Horacio, le mandamos un abrazo y le agradecemos enormemente su participación. Es muy importante iniciar una discusión que, como usted afirmó, no tiene vuelta. Es decir, tarde o temprano va a haber que hacer las modificaciones del caso. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Hasta pronto, gracias. Bueno, señoras y señores, acabamos de hablar con Horacio Llobet, quien es experto en mercado del trabajo y además es CEO de la empresa Nahuayan, que tiene, nos dijo, 30 empleados y que, por supuesto, sostiene, ¿no? El entrevistado, que no se debe juzgar a la gente por la cantidad de trabajo, sino por la producción o por la capacidad que tiene para hacer lo que tiene que hacer.